Bolívar lanza esta frase, 1830. Conciudadanos, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad. La independencia era el único bien que en verdad tenían entonces, en 1830, pero esa independencia también se perdió, como Nicolás Maduro, el canciller, nos explicó muy bien aquí. Pasó todo el siglo XIX, pasó casi todo el siglo XX. Hoy, gracias a un pueblo que despertó, gracias a una Fuerza Armada que despertó, y aquí estamos unidos, pueblo y Fuerza Armada, hemos recuperado la independencia nacional, y esa más nunca la volveremos a perder, más nunca. Compatriotas del pueblo bolivariano y camaradas de armas, digo camaradas de armas, hoy es el día de la Fuerza Armada Nacional. Continuamos con su programa Toda Venezuela. Escuchábamos allí parte de las reflexiones del presidente Hugo Chávez, comandante eterno de la Revolución, durante su intervención en esa actividad en la Asamblea Nacional el 5 de julio del año 2012, justo el año pasado. Tenemos en los estudios a Raúl Álvarez Bracamonte, él es diputado de la Asamblea Nacional, además integrante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Diputado, reflexionaba allí el presidente Chávez respecto al tema de la independencia, día propicio el día de hoy para ello. ¿Cómo rescatamos los venezolanos la independencia a través de la Revolución Bolivariana? Bueno, ante todo, gracias por esta gentil invitación, Luis, y un saludo fraternal a todos los que nos sintonizan en este programa. Es realmente importante la conmemoración de este día de júbilo, de patria. Bueno, vimos hace poco cómo se comenzaron y se iniciaron los actos conmemorativos del día de independencia, de la independencia de Venezuela, del día de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, porque después de recordar pues todos esos acontecimientos que llevaron a cabo y culminaron pues ese día de independencia, no sé qué pasaría, es cuestión de ponerse a estudiar y evaluar bien cómo de una u otra forma, como lo mencionó el comandante en esta introducción, se fue perdiendo ese gran logro, ese gran bien que hemos adquirido, que indudablemente fue el esfuerzo de hombres y mujeres, de luchas, de batallas, y que pudimos retomar, si lo consideramos así, en el año 92, de que nuestro comandante, ejemplo como soldado, una persona humanista, muy sensible, tuve la oportunidad de conocerlo de cerca, de compartir con él en oportunidades, y también como el pueblo venezolano a partir de su aparición en ese 4 de febrero, se conectó, hizo sintonía pues con su pensamiento, con su obra, y fue a partir de ahí donde logramos ir recuperando esa identidad, ese trabajo que se venía realizando de manera muy constante y permanente, el recuperar nuestros valores, recuperar, porque no solamente el hecho de haber recuperado la independencia de Venezuela, en muchos aspectos, ¿no?, políticos sobre todo, sino que a medida que fue pasando el tiempo perdimos la independencia en la parte cultural, la parte social, la parte económica, y fue la preocupación y el trabajo que hizo nuestro comandante de ir preparando esos nuevos escenarios donde el pueblo venezolano demostró una fuerza, una unidad en torno a ese pensamiento
que le damos a nuestros libertadores, del máximo líder que tenemos, el padre de la patria, y que el comandante Chávez supo cómo retomar esas banderas y poder ir trabajando con su pueblo a medida de todos estos años y lograr tener la patria que tenemos, como lo dijo mi comandante el pasado 8 de diciembre. No fue para el presidente Hugo Chávez y para quienes le han acompañado, evidentemente no ha sido nada fácil el trabajo que se ha hecho en función de recuperar justamente todos esos aspectos que usted menciona, el tema de la independencia política, económica, el trabajo en el tema cultural. Y evidentemente no puede ser nada fácil porque estamos hablando de décadas y décadas de dominio, de sometimiento a mecanismos que de algún modo están más en función de intereses de otros países o estuvieron en función de intereses de otros países, el caso específico del gobierno de los Estados Unidos durante las últimas décadas. ¿Cómo se hace para romper con esas estructuras? Estructuras que en términos económicos se ven plasmadas a través, por ejemplo, de empresas transnacionales, en términos políticos de estructuras de dominio. Para nadie es un secreto digamos, el control que sobre la política nacional ejercía Acción Democrática y CUPEI durante muchos años. ¿Cómo se llega a ese punto de poder tener las condiciones para romper con esa estructura y, lo más difícil, construir sobre la base de eso un nuevo modelo? Bueno, sí, aquí en Venezuela había una hegemonía, un pequeño grupo, por decirlo así, que tenía el control económico del país. Se vio a partir de la recuperación de nuestra empresa petrolera como bastión, ¿no? hacia todo, de apoyo hacia todos estos programas que después se fueron aperturando, y que de una u otra forma el pueblo venezolano fue el principal actor, ¿no? En esa unidad, en esa sincronización con lo que se realizaba desde el Ejecutivo bajo la conducción del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que tuvo siempre esa visión, ¿no?, de patria, de país soberano, de país independiente, y que, bueno, hemos visto, como tú bien lo dijiste, sintetizar todo esto y poderlo poner a la mesa para poder explicarlo es algo muy complejo. Pero bueno, vemos como a partir del año 98, cuando se asume la presidencia de la República, el comandante supremo, inició pues ese proceso de transformación, de darle poder al pueblo, que para mí es lo esencial, lo básico, para poder haber alcanzado todos estos logros. Y claro, que de una u otra forma, bueno, esa manera como el presidente Chávez pudo conducir durante su gobierno los programas, esas grandes misiones que se han puesto de manifiesto y que de una u otra forma han dado al pueblo lo que durante muchos años no tuvieron acceso, y esa participación protagónica se ha mantenido, y que indudablemente la misma identidad nacionalista que hemos recuperado, que quizás por situaciones de tiempos atrás se había dado perdido. A veces ni siquiera en la escuela se daba la historia como en realidad debería haberse enseñado. Se hablaba de libertad en unos términos muy vacíos, por decirlo así. E indudablemente a partir de la aparición o del inicio de este proceso revolucionario es que vemos cómo se ha venido recuperando todo ese trabajo que se había perdido. Y digamos el accionar del proyecto de Hugo Chávez tuvo una respuesta inmediata una vez llegada al poder, es decir, por parte de quienes se resistían o se resisten aún a esos cambios. Parte de esa resistencia se reflejó de manera fuerte, contundente, durante el mes de abril del año 2002 y posterior a ello el paro petrolero. Sobre este tema también reflexionó el presidente Hugo Chávez y la reacción o respuesta de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas ante situaciones como esta. Vamos a escuchar lo que dijo. Realmente, compatriotas, pueblo venezolano, el pueblo es vital para conducir cualquier proceso político, revolucionario, de liberación, no hay duda. Ahora, además del pueblo,
hay otros factores de tiempo, de espacio, de circunstancias. Uno de esos factores son los soldados. Son los soldados. O como dicen algunos voceros de la burguesía nacional, tratando de, o creyendo que con eso nos irrespetan, hablan de Chávez y su soldadesca. Difícil de camino. Unión Popular. Difícilmente, sin la respuesta militar de los días 12 y 13 de abril, hubiese podido el pueblo solo reconquistar el camino de la revolución bolivariana. Muy difícilmente. Por eso, hoy es día de la independencia, hoy es día del pueblo y es día de mis queridos soldados, de mi querida Fuerza Armada Bolivariana. Día del pueblo y día de los soldados, diputado, decía el presidente Hugo Chávez en ese momento. Justo hoy, a propósito de los hechos, de lo que celebramos los venezolanos este 5 de julio, habrá un acto correspondiente a los ascensos militares. ¿Cuál es su evaluación acerca de esto? ¿Cómo se ha venido dando este proceso en los últimos años? El tema del trato que tiene el Estado venezolano hacia su Fuerza Armada y cómo le ha correspondido. Bueno, como soldado que soy, que me siento, ¿no? Este ejército libertador, este ejército heredero de las glorias de Bolívar, conozco y siento, he vivido pues el cambio que ha ocurrido dentro de las Fuerzas Armadas y específicamente en el ejército. El comandante supo cómo imprimir también, recuperar esos valores, esos ideales que se habían perdido y que a veces las Fuerzas Armadas se consideraban y se tomaban en funciones que no eran su naturaleza, no les competía. Yo recuerdo el haber estado en una unidad del ejército y durante mis primeros años en la carrera estuve cuidándole la finca a un general. Era la función primordial de una unidad de frontera, que es el resguardo de la soberanía, de nuestra integridad, de nuestro territorio. Y estamos sirviendo como simples peones de capataz a una finca de un general. Sirviéndole un privado, pues, ¿no? Sirviéndole un privado. Y bueno, la llegada del comandante, haber recuperado eso, ese amor al servicio, ¿no? Como le inculcan a uno de sus primeros años en la Academia Militar de Venezuela. El comandante fue un ejemplo a seguir. Lo conocí en el año 84, era cadete de segundo año y él era oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. Y con su palabra, con su accionar, con su ejemplo, con su moral, bueno, fue inculcando esos valores, que mucha gente calificó como que habíamos sido, ¿cómo se dice? Manipulados. Sí, manipulados y llevados a lo que después, posteriormente, manifestamos en el año 92, el haber participado en la insurrección militar del 4 de febrero. Pero es importante señalar que hoy en día las Fuerzas Armadas están integradas, están al servicio del pueblo. Eso que nosotros vemos y reconocemos como una integración cívico-militar no es pura palabra, eso lo vemos día a día, como el pueblo y las Fuerzas Armadas se ha ido compenetrando, ha ido trabajando en equipo y formando esa gran unidad, ese gran binomio de fuerza que señala el comandante presidente, y que estamos preparados y dispuestos a enfrentar cualquier intervención, bien sea interna o externa, para defender lo que hemos logrado hasta el día de hoy.